Josué, cuando andamos en el efecto del alcohol, ¿a quiénes realmente estamos lastimando? ¿A quiénes estamos hiriendo? Se lastima a sí mismo. Sí. Se destruye a sí mismo. En mi caso, siento que le afecté bastante a mi hija. Muchas veces llegué amanecido, yo les abría los portones, hacía relajo, me les llevaba, más que todo a mi abuelo, yo le llevaba la moto, se regresaba al día siguiente y la gente me miraba y yo quedaba en esa acera, pues, porque ya no aguantaba llegar hasta mi casa. Yo era el vuelo que a las 3 de la mañana me iban a ver por el bulevar caminando. Yo subía una fotografía con una cerveza. Orgullo. Y la gente decía, la está pasando bien. Sí. No miraban lo que yo hacía cuando iba del local en local y miraba cerrado y con aquella desesperación de querer seguir tomando, porque es una ansiedad que le da a uno, de que uno no puede, yo pruebo una cerveza y yo no puedo parar. Yo pierdo la vergüenza, yo pierdo todo porque yo soy impotente ante el alcohol. ¿Qué es lo que más perdiste? Me perdí muchos eventos de mi hija, mi tiempo y todos esos años de mi vida. Misericordia del Señor, realmente también es importante mencionarlo, Josué, del hecho de que vos estés acá y que hayas tenido ese tipo de vida y enfrentado tantos riesgos y que estés aquí y que estés en estas condiciones, es misericordia del Señor Jesucristo. Bienvenidos una vez más a un episodio de Reinicia tu Vida Podcast. Hoy hablaremos de un tema que ha marcado la vida a miles y miles de personas: el alcohol. Esta sustancia tan dañina que no hace excepción de personas ni estatus social. Hoy nos acompaña una persona que ha atravesado muy fuertemente y muy duro este proceso muy de cerca, pero que con valentía y determinación ha decidido reiniciar su vida. Y a través de su historia aprenderemos el verdadero poder del arrepentimiento, de la ayuda y de la fe. Buenas noches, Felipe, y en este caso al joven Milton Josué Sánchez. Tal y como lo habíamos prometido en nuestro podcast Reinicia tu Vida, pues el día de hoy traemos a nuestro invitado, Milton Josué Sánchez, y realmente es notoria la admiración que sentimos por él porque en este sentido, hablar de este tipo de temas necesitas tener mucho valor y mucho fuerza de voluntad para realizarlo, pero el tema que hoy vamos a tratar se llama Cuando el alcohol deja de ser diversión y se vuelve cadena. Lo repito, cuando el alcohol deja de ser diversión y se vuelve cadena. Totalmente, Gerson, y como tú lo has manifestado, hoy tenemos a este invitado especial que nos hablará acerca de su testimonio que atravesó al caer en esta adicción tan fuerte, que no es nada fácil, pero no voy a hablar mucho, Gerson, porque tenemos al invitado especial que nos abordará este tema. ¿Qué tal si le das la bienvenida? Bienvenido, Josué, Milton Josué Sánchez Flores. En este día, pues, queremos agradecerte por estar acá con nosotros y también con nuestros amigos de las redes sociales, tocando este tema que tanto daño pudo haber causado a muchas personas, y esperamos que lo que vos digas acá sirva para quienes están atravesando algún tipo de circunstancia similar a la que vos atravesaste. Bienvenido, Josué. ¿Quién es? Me gustaría saber inicialmente que nos des una reseña de quién es Milton Josué Sánchez Flores. Muchas gracias, Gerson, Felipe, por haberme invitado. La verdad, yo soy el que está agradecido por esta invitación, ya que hablar de mi problema para poder ayudar a los demás, siento que me beneficia a mí como persona para poder seguir adelante. Mi nombre es, como dije, Milton Josué, y soy un comerciante y estudiante también universitario. Y no, pues gracias por invitarme. No, al contrario, ¿verdad, Felipe? Nosotros le agradecemos por tomarse el tiempo y este es el fin de Reinicia tu Vida Podcast. El hecho de que
demos temas que edifiquen, que ayuden, que fortalezcan a las debilidades o oportunidades de mejora que tengan nuestros amigos que nos observan en las distintas redes sociales. No, así es. Más bien, muchas gracias por aceptar la invitación. Este CEP, las puertas están abiertas para cuando también quiera acompañarnos para tratar otro tema de emprendimiento o algo que se nos haya escapado y podemos hacer otro episodio con respecto al tema. A mí me da mucha satisfacción el saber esa valentía que tuvo o que tuviste para poder salir de esta adicción. Y yo voy a empezar con las preguntas porque me encanta hacer de eso se trata, que preguntemos y aprovechemos al invitado. Así es. ¿Y qué más con esta experiencia que ha atravesado? Yo sé que va a servir de mucho a algunas personas que están atravesando con este tema, con esta adicción tan difícil que es. Entonces, mi pregunta es, Josué, ¿qué te llevó a conducirte a probar el alcohol? ¿Hubo curiosidad? ¿Hubo por querer adaptarse a un grupo, por ser valiente o por escaparnos y acobijarnos el alcohol? Cuéntanos, ¿qué fue lo que te llevó a conducirte al alcohol? Bueno, a mí me llevó a probar el alcohol cuando yo me fui a estudiar a Tegucigalpa, a la Universidad Autónoma. Yo viviendo aquí en la ciudad de Choluteca, cuando inicié a estudiar en Autónoma, yo no tomaba. Y me acuerdo que era socio en una barbería y tenía unos barberos que sí tomaban cuando salía. Y me acuerdo que yo les decía a ellos, pucha, ustedes en vez de irse a descansar, les dije, se ponen a estar tomando ahí, les decía. Y les decía eso yo, y me iba. Pero después me dicen que me tengo que trasladar a Tegucigalpa. Y bueno, fui mi primer periodo con un compañero y nos fuimos a vivir ahí por Villa Florencia. Sí. Ahí no vendían alcohol y nosotros estábamos encerrados ahí más que todo. Pero por unas protestas me tuve que regresar a Choluteca. Cuando volví ya no me fui a vivir ahí. Me fui a vivir se llama la Vía Olímpica. Solo vivimos estudiantes. Entonces, con los que yo me empecé a juntar allá no eran estudiantes de primer ingreso, sino que ya estaban por culminar. Y bueno, me llevaron a una pulpería y cuando llegué todo el mundo estaba no con una cervecita, estaban con una caguama. Y me acuerdo que llegué y empecé a platicar con ellos y me dijeron que si yo tomaba, les dije que no. Y luego seguí yendo al mismo lugar porque no tenía más amistades. Hasta que llegó un día que llegaron unas muchachas y empezamos a platicar y yo me sentía que no estaba en el círculo con ellos. Sí. Entonces yo vine y pedí una cerveza, una caguama, recuerdo. ¿No te sentías parte de entonces? No me sentía parte de ellos porque yo la vivía más y yo estaba un poco más preocupado por las tareas, más preocupado por los exámenes y ellos estaban en su vive y yo decía, no encajo pues en ese momento, ¿va? Pedí una caguama, recuerdo, sí, pedí una caguama que era bien consumida aquí en Choluteca y me acuerdo que me tomé la mitad. ¿De un solo, como dicen? No. Varios traguitos, la mitad y luego me fui de que orinar y boté la otra mitad. Y arrojé lo que me había tomado. Sí. Y bueno, se pasaron los días y seguía yendo y ya pedí otra caguama, pero ya me la tomaba toda, sin arrojar. Entonces, ¿cuál fue el problema ahí? Que yo no me junté con personas que bebían los fines de semana o cada 2 semanas, me junté con personas que bebían todos los días. Entonces agarré ese alcohol, o sea, todos los días. Ya empecé a salir a otros lugares, allá discotecas de Tegucigalpa, empecé a salir y siempre bebiendo. Y como yo dependía de las remesas de mi mamá, pero tenía así otros negocios, entonces siempre tenía yo para ese consumo, la verdad. Y comencé a estar tomando. Ya después ya no era que ellos me iban a buscar, sino que yo los iba a buscar a ellos. Hey, entonces vamos a perder el día, les decía yo. Para mí perder el día era no tomar. Sí. Pero hasta el momento todo era felicidad. Ahí nosotros eran las 12 de la noche, ya nos íbamos para la casa y todo era felicidad. De ahí yo sentía que ya no me podía dormir en las noches si no me tomaba una caguama. Sentía que la caguama me relajaba para poder dormir. O sea, lo que podemos analizar de lo que él nos está diciendo es que inicialmente él entró en este
podríamos decir vicio, porque quería sentirse aceptado, Sí. ¿verdad? Sí. Quería sentirse aceptado, pero eso lo hemos escuchado en varias personas que caen en este tipo de situación porque sienten la necesidad de sentirse aceptados en Encajar grupo. en un grupo Ahora, social. quiero que nos digas y nos digas a nosotros y a quienes nos ven, ¿cuántos años tenías en esa época y cómo sentís vos que te afectó emocionalmente lo que es el consumo del alcohol? Yo comencé cuando tenía 19 años. Sí había probado mucho antes, una cipote, pero normal pues. De ahí pasaron como eso fue cuando creo que tenía unos 16. Pasaron los otros 4 años y nada. Vine a volver a probar ahí en el 2019 con buena profundidad, ya metiéndome ya. Pero yo bebía así en unas canchas, bebíamos así sociables, ¿verdad? Sociables, todo Tranquilo. comprábamos unos churritos picantes o pedíamos una carne y todo era felicidad en ese momento, ¿verdad? Entonces... Pero emocionalmente, después, ¿cómo te afectó? Sí, el problema de ya primero, aquí no era la goma de que tengo dolor de cabeza o tengo asco. Aquí ya era la goma de que no recordaba qué había hecho la noche anterior. No recordaba con quién me había peleado esa noche, o de quién eran amigos, o de quién era familia. Yo quedaba recordando eso. Quedaba recordando que ya no tenía el dinero para comer esa semana, porque me lo había consumido. Quedaba pensando en que tenía compromisos y ya no los podía completar porque me lo había consumido. Quedaba pensando en que había hecho algún relajo en algún lugar y había quedado grabado y cómo eso me iba a afectar. Entonces todo eso me fue afectando poco a poco hasta un nivel de que ya no tomaba por querer estar disfrutando. Yo tomaba para escapar de todo ese tipo de problemas que yo tenía. Ya yo sentía que tenía tal problema, pero tomaba, a mí eso se me olvidaba. Y me sentía el hombre más fuerte del mundo, que nadie me podía decir nada y que yo me las sabía todas. Y entonces así me fue afectando emocionalmente, porque estaba perdiendo personas muy cercanas a mí, estaba perdiendo amistades. Llegó un momento que tenía amigos que no tomaban, y como ellos me invitaban a una boda, a algún cumpleaños, yo no iba porque sabía que no iba a haber alcohol. Y esas eran buenas amistades que yo las perdí. Poco a poco fui perdiendo todo ese tipo de amistades. Llegó un momento de que uno a veces se quiere hasta morir en la madrugada, cuando ya está con todo así, y ya uno dice, ya no aguanto más, ya no quiero más, y uno lo que quiere es morir, y dice que se quiere morir, y busca la manera, pero al final siempre dicen el alcohólico es cobarde, porque solo dice que se quiere matar y no se mata, y siempre lo hemos vivido eso. Entonces emocionalmente me estaba destruyendo, porque por culpa de ese alcohol yo me faltaban 8 clases para graduarme en autónoma y me retiré. Entonces a través del tiempo yo miraba cómo mis compañeros en ese momento estaban recibiendo su título y yo no pude lograrlo. Entonces eso me afectaba a mí emocionalmente, me afectaba mucho. Me afectaba ver cómo amigos míos estaban prosperando y yo me quedaba embancado, yo me quedaba atrás. Me afectaba ver cómo en la sociedad ya no me miraban como Milton José, me miraban como el alcohólico, el bolo. Porque yo iba a un lugar y me decían, ahí viene el bolo, pero yo me reía. Terrible. Para mí era normal que me dijeran, ahí viene el bolo. Sí. ¿Me entiendes? Pero eso iba, me imagino yo, afectándote psicológicamente. Sí, claro, psicológicamente yo no lo miraba en el momento, sino que con el tiempo uno llega a tocar fondo. Sí. Entonces en el momento para mí era gracia, pero todo eso, todas esas palabras que a mí me decían, todo lo que yo hacía, todo eso se me iba acumulando en la mente, iba teniendo como un archivero, poco a poco. Entonces, porque en la vida alcohólica uno no le importa a nadie, no le importa nada. Uno no le importa la familia, no le importa los amigos, no le importa el estudio, no le importa nada a uno. Porque yo en la noche lo único que quería era consumir. Yo tomaba las 24 horas, en la mañana, tarde y noche. Yo mantenía cervezas abajo de la cama.
Yo no ocupaba meterlas en la refri, yo me las tomaba caliente. Y yo me tomaba toda esa cerveza o sea, yo tenía que andar siempre con una cerveza en cualquier momento del día porque era la única manera que yo escapaba. Yo tuve muchos accidentes tomado, me accidenté en moto, me accidenté en carro, o sea, me accidenté de muchas maneras, ¿verdad? Y, y eso me iba afectando poco a poco. Y yo no lo miraba y la gente me decía que parara, me decía, pero yo sentía que yo no tenía problemas con el alcohol. Yo sentía que yo me las sabía todas y que yo así iba bien, pues. Yo siempre decía, más adelante lo voy a hacer, más adelante, ahorita estoy bien, decía yo en la mente. Qué fuerte, ¿verdad, Felipe, este testimonio? Totalmente, es increíble. Y podemos recapitular para que nuestra audiencia vaya tomando nota las características, cómo inicia el alcoholismo, pues por sentirse aceptado, Sí. Cómo te afecta emocionalmente el hecho de que te digan, te microgestionen a través de pequeños comentarios y eso va afectando tu autoestima. La verdad que vemos que está siendo muy importante, provechoso, muy sí. provechoso. Pero sigamos con las preguntas, Felipe. Sí, y es que si te fijas, a medida que se van dando las cosas, la persona que inicia no se va dando cuenta qué tanto impacto va dándole a esta situación del consumo del alcohol. Entonces, no estamos dimensionando el daño ni lo que estamos afectando. Pero, Josué, cuando andamos en el efecto del alcohol, ¿a quiénes realmente estamos lastimando? ¿A quiénes estamos hiriendo? Principalmente cuando uno anda bajo el efecto del alcohol, se lastima a sí mismo. Sí. Se destruye a sí mismo durante uno consume el alcohol, ¿verdad? Pero también lastima, en mi caso, siento que le afecté bastante a mi hija. Cuando ella estaba pequeña y yo llegaba a las 2, 3 de la mañana gritando en la casa, o sea, que hacía un relajo yo o cosas así, eso le afectaban a mi hija más que todo, ¿verdad? Donde mi familia, yo muchas veces llegué amanecido, yo les abría los portones, hacía relajo, me les llevaba, bueno, más que todo a mi abuelo, yo le llevaba la moto, regresaba al día siguiente, no decía nada. A mi mamá, más que todo, ella en el extranjero, y cuando le llamaban que yo tenía algún accidente, que yo andaba tomando en tal lado, porque yo sí, o sea, yo fui alcohólico de que podía muchas veces amanecer en una acera y la gente me miraba y yo quedaba en esa acera, pues, porque ya no aguantaba llegar hasta mi casa. Yo era el bolo que a las 3 de la mañana me iban a ver por el bulevar caminando porque me peleé con alguien en tal lugar y yo andaba en el carro de él y me tuve que venir caminando por todo ese bulevar, exponiendo mi vida, ¿verdad? O sea, que me pasara cualquier cosa. Sí, más que todo uno afecta y más que todo sí a mi hija, yo por eso siempre he dicho que a ella le afecté bastante yo al verme, porque cuando uno toma, uno saca ese demonio que lleva adentro. Yo siento que de mí sale un demonio que ni yo mismo lo conozco. Entonces cuando yo tomaba, todas esas personas miraban eso en mí. Y pueden decir muchos que tomaron conmigo, pero si vos tomabas tranquilo conmigo, vos estabas en tal bar caro conmigo tomando tal cerveza cara. Sí, yo subía una fotografía con una cerveza Orgullo. y la gente decía, la está pasando bien. Sí. Toda esa gente no miraba lo que yo hacía después de la medianoche, que ya estaba bajo el efecto del alcohol. Esa gente miraba mi yo sociable, ¿me entiendes? Esa gente miraba cuando yo decía, yo pago este cubetazo y todo el mundo tranquilo, pero esa gente no miraba lo que yo hacía a las 2 de la mañana cuando yo me quedaba sin dinero para seguir consumiendo. No miraban lo que yo hacía cuando iba del local y miraba cerrado y con aquella desesperación de querer seguir tomando, porque es una ansiedad que le da a uno de que uno no puede, yo pruebo una cerveza y yo no puedo parar. Y no me importa quién esté o quiénes estén, o sea, yo pierdo la vergüenza, yo pierdo todo porque yo soy impotente ante el alcohol.
Entonces yo, si pruebo una cerveza, yo siento que yo no puedo parar. Por eso ahora se dice que es una enfermedad alcohólica. Sí. Entonces yo no puedo parar. Entonces andar en todo eso, en las madrugadas, la gente que me miraba, yo miraba gente que iba a trabajar a las 4 de la mañana a la Grecia y a esa hora yo iba caminando para mi casa. Y entonces cuando uno amanece y recuerda ese tipo de cosas, a uno le da ese sentimiento y esa depresión. ¿Y qué es lo que hace uno? Ir a comprar más cerveza para poder escapar de todo eso. Sí, que la verdad que muy ciertas esas expresiones que has dicho, Josué, pero también me gustaría o nos gustaría saber, ahora que estás de este lado, que has ganado prácticamente la batalla o que estás o estás de este lado, pues en un mejor sitio, ¿qué perspectiva ves de las personas que aún siguen en ese vicio? O sea, ahora que estás aquí, que ya no estás con ellos, ¿cómo ves a ese tipo de personas o qué les podrías decir a ese tipo de personas? Sí, es que hay muchas personas que toman de una manera sociable. Ese tipo de personas no es un enfermo alcohólico. Ese tipo de personas llega un fin de semana, se toma 3 cervezas, se come una carne y se va a dormir. Ese tipo de personas no tiene problema. Ese tipo de personas un sábado agarran la mitad de un vaso de whisky con hielo, se lo toman y se relajan y van a dormir. Y sí, yo estando aquí, ahora yo veo las personas con las que caminaba que ellos tienen mucho problema con el alcohol. Entonces yo no los juzgo porque yo fui No, claro. parte de ellos. Pero, ¿cómo los ves? O sea, ¿cómo ahora que no estás con ellos, qué sentís vos al verlos Sí, en ese sentido? ¿Cómo los ves? a eso voy. A veces uno quisiera ayudarlos y decir, yo quisiera que él fuera conmigo al grupo, Sí. pero uno no puede porque la mente de un alcohólico es bien cerrada. Y si yo le digo a un amigo mío que tiene problemas con el alcohol, loco, tenés problemas, acompáñame, me va a decir, es que vos nunca aprendiste a beber. Teniendo muchos problemas, dificultades y sabiendo que él tampoco puede parar, me va a decir, vos nunca aprendiste a beber. Uno ve en estos familiares cercanos, amigos cercanos, y uno quisiera darle la mano y decir, vení, yo te voy a ayudar, vamos a tal lugar, pero no puede uno. ¿Y cuál es el problema? Que uno a veces, queriendo ayudar a los demás, Volvés. vuelve porque por andar buscando a esas personas que están mal, y si yo llego en el momento y él está bebiendo, puedo caer yo. Sí, tenés Puedo razón. caer yo. Sí. Entonces, no, tampoco camino, aunque fueron grandes amigos míos, no camino con ellos ya en esos lugares porque no puedo. Porque en esto, tal vez puedo decir yo, no, es que yo salí con él tomó, pero a mí no me ofreció. Y hasta ese momento está bien, él no me ofreció que yo tomara porque es mi amigo. Pero el día que yo diga, hoy quiero tomar y esta noche quiero tomar, él no me va a detener. No. Él no me va a decir, es más bien hasta me puede decir, mira, porque soy tu amigo, te voy a dar 2, pero solo tomate 2. Él sabe que yo no voy a parar. Entonces, él no me va a ofrecer, pero tampoco me va a detener el día que yo quiera tomar. Entonces, lo más recomendable es alejarse. Ujú. Terrible, terrible escuchar esta historia, y sé que muchos quizás están atravesando esta misma situación, y es por eso la razón de tener aquí a nuestro invitado de honor, a Josué, que ha atravesado este duro proceso. Y usted que nos está viendo y nos está escuchando, es importante que tome nota. Empezar con encajar en un grupo social, lleva hasta cierto punto a caer, hasta lo último, estar hundido. Entonces, yo quiero preguntarte, Josué, de toda esta situación durante los efectos de esta sustancia, ¿qué es lo que más perdiste? Lo que más perdí durante estuve esto fue mi tiempo y todos esos años de mi vida. Perdí la oportunidad de hacer las cosas diferentes, que es un tiempo que yo ya no lo voy a recuperar. Perdí muchos momentos en el que pude estar con verdaderos amigos o con mi familia,
muchos momentos especiales que yo ya no los puedo recuperar. Me perdí muchos eventos de mi hija porque ella tenía algún evento, digamos, en el pre-kinder, y yo iba, la dejaba y yo buscaba algún lugar para estar tomando mientras ella hacía su evento. Sí. Y yo llegaba después solamente a traerla. Todo eso yo me lo perdí. Yo no lo puedo recuperar todo eso. Me perdí muchos cumpleaños de familiares, más que todo de mi abuela, porque mi ansiedad era por irme a tomar. Sí. ¿Me entiendes? Entonces son momentos que yo no los puedo recuperar ya. Bueno, mi hija creo que durante los primeros años ella no recuerda haber visto un papá sobrio. Siempre me miraba a ella bajo los efectos del alcohol. Y incluso yo miraba a ella que cuando yo compraba una caguama y ella andaba conmigo, me quedaba viendo y me decía, papi. Y yo le decía, cállese, le decía yo a ella, porque yo quería tomar. Entonces lo que más perdí durante anduve bajo el efecto del alcohol fue mi tiempo y el tiempo que pude haber aprovechado con las personas que quiero. Creo que también cuando las personas están bajo este efecto de esta sustancia, creo que también perdemos esa identidad, perdemos quién era Milton Josué, sobrio, ¿verdad? Comparado bajo los efectos del alcohol. Bien lo decías, que cuando uno está bajo estos efectos no tiene familia, no tiene hijos, no tiene amigos, el refugio son los amigos alcohólicos, los lugares donde venden esta sustancia. Sí, y realmente, como podemos ver, este tipo de adicción va por etapas y yo creo que lo consideramos como un juego el inicio, como algo que no nos va a dañar, pero vemos que poco a poco va creciendo hasta que se convierte en una bola de nieve prácticamente que no se puede manejar, llevándose a todos y teniendo daños colaterales. Pero Josué, ¿cuándo llegó el punto de quiebre en el que vos te diste cuenta, yo tengo que cambiar? ¿Cuándo? ¿Recuerdas vos alguna fecha o algún acontecimiento donde vos dijiste y reflexionaste, no, yo debo cambiar y hago un hasta acá y renuevo mi vida? Sí. O reinicio mi vida. Yo regresé el año pasado de un viaje en Estados Unidos. Traía bastante dinero yo para ese viaje, regresé para un octubre, regresé como para un 20 de octubre. Desde que yo un día antes allá en Estados Unidos comencé a tomar la despedida. Tomé, al día siguiente me fui para donde un amigo, tenía un 24 y me iba a ir a dejar al aeropuerto. Y iba tomando yo todo el camino hacia el aeropuerto. Llegué al aeropuerto y bebiendo mientras salía el avión. Me subí al avión y yo venía pidiendo cervezas en el avión. Llegué a Honduras, me quedé en San Pedro anoche bebiendo. Agarré un bus de San Pedro para Choluteca, venía tomando yo en el bus. Llegué a Choluteca y bebía todos los días, todo el mes de octubre, noviembre, sin parar, mañana, tarde y noche. Me gasté todo el dinero que yo traía. Me intoxicaba con alcohol, me llevaban a la clínica porque yo iba intoxicado de alcohol. Caía detenido yo en la Bartolina por escándalo público. Ya iba manchando yo todo eso. Ya ahí me di cuenta que yo ya no podía sacar una licencia porque tantas veces que me encontraron tengo ese montón de multas y después de la tercera ya no es permitido que uno saque una licencia. Ya no me sentía parte de la sociedad, ya la sociedad ya me miraba como el bolo, como no sirve para nada. Ya la sociedad me miraba como un problema, ya no me miraban como que un hombre de bien, pues, sino que yo solamente era un problema. Y así fue todo ese tiempo. Me acuerdo que el 24 y 31 yo tomando, pues, todos los días. Y los primeros días de enero que yo no paraba de tomar. Me acuerdo que fuimos a San Lorenzo con mi abuela, mi abuelo, mi tía. Fuimos a San Lorenzo a tomar una sopa. Y me acuerdo que solo me senté a la mesa y yo pedí Imperial, cerveza, y empecé a tomar.
Y entonces mi abuela, hay unos mariachis en San Lorenzo, empezó a pedir himnos. Y los mariachis le estaban cantando himnos y yo estaba tomando en la misma mesa. Y yo tomando y tomando. Y yo no miraba en ese momento, ¿verdad? El problema, eso fue como el 2 de enero. Yo tomando y yo decía en mi mente, no, todo está bien. Pero después de unos días yo quedaba pensando en todo eso y yo decía que sí había perdido la vergüenza en la sociedad de muchas maneras, porque la sociedad me vio a mí haciendo escándalo, me vio a mí haciendo relajo, me vio a mí haciendo un montón de burradas, porque yo eso era lo que era cuando tomaba, era un payaso. Peor cuando me quedaba sin dinero, tenía que buscar la manera para que alguien me invitara. Y si me decían, hacer esto, yo lo hacía porque quería seguir tomando, ¿verdad? Llegué al momento que ya en las madrugadas, cuando me juntaba con personas de la calle, lo que sea, me ofrecían otro tipo de sustancia, probaba ese otro tipo de sustancia y eso me iba afectando más emocionalmente, porque probar otro tipo de sustancia junto con el alcohol y ya estar desesperado, ya, o sea, te hace ver demasiadas cosas. Hasta que llegó un día que no, yo solo dije, necesito ayuda. Necesito ayuda, fue un 3 de enero que yo dije, necesito ayuda. Y me metí a rollo, le escribí a un amigo y le digo, loco, la verdad yo necesito ayuda. O sea, ya no tengo nada, no tengo negocio, o sea, siento que ya no tengo familia, o sea, yo ya no tengo nada, loco, necesito ayuda. Entonces él me mandó, me dijo, yo en la noche voy a un grupo, te voy a mandar la ubicación cuando yo esté ahí. Y me cayó la ubicación a las 7 de la noche, yo ya andaba a bolo cuando me llegó la ubicación. Y yo quedé viendo la ubicación y yo dije, nah, voy a ir mañana. Cuando se llegó el día siguiente, tenía un tío que se había quedado en un hotel y me dijo que podía ir ahí y pedir lo que yo quisiera, pues. Entonces, imaginen cómo es la mente del alcohólico. Dije yo al mediodía, voy a ir a tomar unas 2 nada más porque en la noche voy a ir a ese grupo. Y me fui y empecé a tomar, se llegó la noche y yo estaba a bolo. Y así, ya, pero yo no dejaba de sacarme la mente que necesitaba ayuda. Hasta que llegó un día y estaba la ubicación. Y yo dije, no, güey, puse la ubicación. Y llegué al grupo sin saber qué iba a hacer ahí yo. Sí. Porque yo nada más había escuchado. Llegué a ese grupo y mire cómo son las tentaciones. Llegué a ese grupo, me gustó, me gustó, salí de ese grupo y dije yo voy a ir donde mi abuela. Llegué donde mi abuela y estaba un primo mío y me dijo, todo diciembre me estuviste diciendo que viniera y aquí estoy, el mero día que fui al grupo. Sí. Y le dije yo, no puedo tomar. Y no, me dije, acompáñame que soy yo el que me voy a tomar unas 2. Y lo acompañé. Y ese día empecé a beber yo. De nuevo. Ese mismo día empecé a tomar. Terrible. Pero ocurrió algo. Cuando eran las 3 de la mañana yo me peleé con él. Allá por el Chilo. Uh-huh. Y ya en la pelea se me bajó todo lo que andaba en la mente. Todo, y empecé a caminar yo desde el Chilo. Yo venía pensando, pucha, hoy estuve en el grupo. Estuve escuchándolos a ellos. Y ahora voy caminando de nuevo a las 3 de la mañana hacia mi casa. Llegó él y fue a hacer un escándalo ahí también donde mi abuela a despertar a todos. Y yo venía pensando, pucha, todos llamaron a mi mamá en España y se armó un relajo. Pero yo dije, voy a regresar. Y esa noche regresé al grupo. Ahí va mi siguiente pregunta, Josué. Como ustedes saben, toda historia de cambio comienza con un paso valiente, un paso determinante, una decisión firme. ¿Quién fue la persona o qué fue lo que, aparte de lo que nos acabas de mencionar, que en tu mente ya estaba el hecho de querer cambiar, de buscar ayuda a ese grupo, que me gustaría también que mencionaras qué es ese grupo al cual asististe y tomando esa decisión para un cambio en tu vida? Bueno, como les voy a decir, yo llego la segunda noche al grupo. Sí. Yo cuando por primera vez entré al grupo y vi que habían bastantes señores. Y yo quedo, ya son los señores hay aquí, sí. Dije yo en mi mente. No encajo, dijo José. Sí, o sea, yo dije, bueno, y empecé a escuchar. Y me dijeron desde que entré,
Solo siéntese y escuche. No vaya a hacer nada. Y empiezo a escuchar que Alcohólicos Anónimos es un lugar donde compartimos las mutuas experiencias. Eso fue en Choluteca. Sí, compartimos nuestras muchas experiencias y luego escucho que el único requisito para permanecer a un grupo de Alcohólicos Anónimos es querer dejar de beber. Es el único requisito. Ahí no se pagan derechos, ni cuotas, ni nada, ¿verdad? Entonces yo escucho todo eso. Pero yo en mi mente todavía seguía sin entender. Yo pensé que solo entraba y hacíamos un círculo y yo tenía que hablar. Y no era así. Yo tenía nada más que escuchar. Y empiezo a escuchar. Ahí no le dan consejos a nadie. Ahí le dan recomendaciones. Empiezan a decirme, mire, la recomendación es que se aleje de las personas con las que usted tomaba. Aléjese de los lugares en los que usted frecuentaba tomar. Aléjese de los lugares donde vendan bebidas alcohólicas. Borre todos esos números que le van a incitar a que vayan a beber. Y empiezo yo a escuchar todo eso y empiezo a ponerlo a prueba. Pero empiezo yo desde el primer día a escuchar. Llevo 20 años sin beber. Llevo 10 años sin beber. Llevo 5 años sin beber. Y yo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que yo no voy a volver a tomar? Porque a veces nosotros sentimos que al llegar a un grupo de Alcohólicos Anónimos es que vamos a aprender a tomar de una manera sociable. Y no es así. Ahí es dejar de tomar. Y es cuando me ponen de ejemplo de quemar los barcos. En ese momento. Quemar los barcos. Quemar los barcos. ¿Qué quiere decir quemar los barcos? Eso viene de la historia de Hernán Cortés, cuando iba a conquistar México. Cuando llegó a ese lugar, vieron que el ejército mexicano era súper mayor al ejército que ellos llevaban. Entonces Hernán Cortés, al ver que su ejército quería ir para atrás, mandó a quemar todos los barcos. Entonces en ese momento el ejército tenía una opción, pelear o pelear. Morían o ganaban. Sí. Entonces no existía ninguna otra posibilidad de no hacerlo, pues tenían que pelear sí o sí. Y entonces así fue la manera que pudieron conquistar México. Entonces fue la manera que a mí me tocó o dejar de tomar o dejar de tomar. No tenés otra opción. Ya habías quemado todos tus barcos. Aquí tenés que quemar los barcos. Aquí no tenés que tener una posibilidad de decir en 3 meses tal vez puedo tomarme una cerveza. O en 2 meses voy a salir con este amigo que va a tomar. O yo puedo andar en tal discoteca. O sea, aquí es que te vas a alejar de todo eso sí o sí. Te vas a alejar de todos esos amigos que consideras tus hermanos. Te vas a alejar tal vez de esa novia que te incita a tomar. Te vas a alejar de ese trabajo que quieres, pero en ese trabajo está tu recaída. O sea, si estás en un trabajo y ahí solo hay bebidas alcohólicas y tu problema es bebidas alcohólicas, tienes que quemar ese barco y buscar otra manera de llevar tu vida, porque aquí te enseñan que lo más importante eres vos, sos vos. Entonces dice, no, entonces yo me tengo que alejar de estas amistades, tengo que cambiar este trabajo, porque Alcohólicos Anónimos no te promete. Si en tu trabajo tienes problemas por la bebida, Alcohólicos Anónimos no te promete que vas a seguir en ese trabajo. Alcohólicos Anónimos, si tienes problemas con tu mujer, no significa que Alcohólicos Anónimos te va a decir vas a seguir con esa mujer. O sea, Alcohólicos Anónimos no te promete nada de eso. Alcohólicos Anónimos te promete una vida útil ante la sociedad. Tal vez ese trabajo no era lo tuyo, pero estando dentro de un grupo de Alcohólicos Anónimos puedes conseguir uno mejor. Tal vez esa muchacha no era la indicada, pero dentro de Alcohólicos Anónimos puedes escoger una mejor. Pero para eso primero tienes que quemar los barcos y tienes que decir, no tengo otra opción. O sigo hacia adelante o sigo hacia adelante. Determinación. Así es. Bueno, lo que escuchamos, Felipe, es que la primera recomendación que le dieron es quemar sus barcos. Y qué buena metáfora, ¿verdad? Sí. Quemar tus barcos porque no tenés otras alternativas. Pero también nos gustaría que nos dijeses cómo fue tu primer día. El primer día, ¿qué sentiste vos? Ya nos contaste que llegaste y que habías tomado y que volviste a tomar. Pero ese día que vos entraste ahí a Alcohólicos Anónimos, ¿qué te dijiste a vos mismo? ¿O qué pensaste al observar a todos los señores que decís vos? ¿Cómo te sentiste
en el primer momento que pusiste un pie en ese lugar? ¿Costó adaptarse a ese grupo, Josué? Mire, en esos grupos no cuesta adaptarse porque todos padecemos de la misma enfermedad. Entonces... Nadie juzga, porque no, todos están de la misma ahí condición. no hay nadie que te diga no puedes entrar porque vienes vestido así, no puedes decir esta palabra. O sea, ahí no, la puerta siempre está abierta. E incluso, literalmente la puerta siempre está abierta. La puerta no tiene ningún seguro. La puerta usted puede entrar si quiere salirse 20 veces. O sea, nadie lo va a detener. Nadie le va a obligar a que tiene... dentro de Alcohólicos Anónimos existe una séptima, le decimos nosotros. Donde pasan, es como la ofrenda. Y uno da lo que puede, porque ahí nosotros mismos pagamos nuestro alquiler. La séptima. La luz. Séptima. Es la séptima tradición, le decimos nosotros. Ajá. Entonces, ahí nosotros mismos, porque nosotros no aceptamos ayuda de ninguna iglesia, partido político, lo que sea, nosotros tenemos que ayudarnos nosotros mismos, porque así fue como se creó este grupo, se creó con 2 alcohólicos. Entonces, se dieron cuenta de que un alcohólico puede ayudar a otro alcohólico, porque cuando un alcohólico sale de toda esta oscuridad que hemos vivido, cuando un alcohólico sale de todas estas experiencias, uno toma una sensibilidad para ayudar a otro que padece del mismo problema. Uno tiene una comprensión que los demás no lo ven. Los demás lo pueden ver que ya está destruido y que hasta ahí llegó. Nosotros vemos esperanza en esa persona. Nosotros no decimos ya está acabado. Nosotros siempre vamos a ver esperanza porque nosotros tenemos esa sensibilidad, porque nosotros vivimos por todo eso y es una vida tan oscura que, o sea, nosotros siempre vamos a estar ahí. Cuando hay una persona, o sea, a mí un compañero me puede llamar a las 3 de la mañana, 4:30 de la mañana, que necesita hablar, necesita desahogarse y ahí voy a estar y ahí van a estar ellos. La empatía, mira, Gerson. Sí, de Así lo que es. hablamos. Sí. Entonces en otros lugares me van a decir, ya van 4 veces que me va llamando a las 3:30 de la mañana, yo tengo que trabajar. No van a tener esa misma empatía que nosotros tenemos en ese lugar, entre nosotros mismos. En ese lugar nosotros actuamos como somos, ¿verdad? En ese lugar hay doctores, hay ingenieros, hay de todo, y en ese lugar hablamos y actuamos como somos. Con naturalidad. Obviamente, cuando ya salimos ante la sociedad, no actuamos de esa manera, ¿verdad? Nosotros actuamos así dentro del grupo. Nosotros en el grupo, nosotros nos desahogamos, nos sentimos libres, sentimos que podemos decir lo que quiera y nadie nos va a juzgar, nadie nos va a señalar y nadie va a andar diciendo lo que dijiste en ese lugar. Entonces nosotros siempre nos vamos a apoyar. Entonces yo sentí ese apego y hacia ellos rápido, pues. Yo no me sentí aparte, yo no me sentí, ¿qué hago aquí? Yo no me sentí porque, que este grupito yo no encajo en este grupito. No, ahí éramos todos lo mismo. Y todos, desde que llegué, todos, como ellos ya son personas que ya llevan mucho tiempo sin tomar, ellos se enfocaron en ese momento en mí. Y usan bastante la psicología inversa. Me decían, pucha, vos te veo bien cambiadito, bien bañadito. Yo te veo bien. Seguro que vos tenés problemas con el alcohol. Seguro que vos tenés problemas con el alcohol. Hasta me decían, ¿crees vos que es más bonito estar en la cantina que ella? Si crees, yo que vos estás joven, yo que vos me voy a echar un par allá en la cantinita y no estás viviendo la vida, pues. Sí. Pero eso también me hacía pensar. Allá comparado allá con acá. Y ahí yo vi desde el primer día cómo se divertían sin tener que tener una copa en la mano. Interesante. Yo miraba cómo se reían, cómo gritaban, cómo hacían, o sea, cómo interactuaban todos y se reían y todo. Y yo así. Estando sobrio. Se están divirtiendo todos. Yo veo, o sea, hey, vamos a la gasolinera a comernos unos hot dogs, vamos a comernos un sambo preparado. Vamos a tal restaurante, o sea, ellos viven, disfrutan. Entonces yo miraba eso, que sin necesidad de tener alcohol, ellos la vivían, pues la pasaban bien. Entonces yo desde el primer día yo sentí ese apego, yo sentí que me recibieron muy bien. Yo desde el primer día yo me sentí recibido, pues. Sí. Entonces yo el primer día, lo más fuerte para una persona es cuando le preguntan que si usted reconoce que es un enfermo alcohólico. Reconocerse uno y decir soy un enfermo alcohólico, o sea,
piensa bastante, soy un enfermo, soy un alcohólico, entonces uno queda con... Y ese es el primer punto. Para poder estar ahí, o sea, tenés que reconocer que sos un enfermo, que tenés problemas con la bebida. Luego me dicen que tengo que poner mi fe en un poder superior. No me dicen una religión en sí, me dicen tenés que tener fe en un poder superior. Entonces, ¿cuál es mi poder superior? Dios, Jesús. Entonces yo me tomo de Él. Cuando yo no aguanto, le pido a Él que me dé esa ayuda y esa fortaleza. No sé si algún compañero tiene otra cosa, ¿verdad? Pero en mi caso, mi poder superior es Dios y yo me apego a Él. Tenemos también nosotros algo que me ayudó bastante cuando perdí a mi abuela, porque tenía como 3 meses sin tomar yo. Tenemos una oración de la serenidad. Sí. No sé si alguna vez la han escuchado. No. Se dice: Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para aceptar aquellas que sí puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Entonces, cuando tengo un problema fuerte, yo me apego a la oración de la serenidad, porque con el fallecimiento de mi abuela era una cosa que yo no podía cambiar. Entonces tenía que tener esa serenidad para aceptarlo. Tenía que tener esa sabiduría para reconocer de que tenía que seguir adelante y no tomar una copa para desahogarme. Después de todo este proceso en este grupo que abrió las puertas, bueno, como bien dices, las puertas siempre están abiertas. Siempre están abiertas. Después de que aceptamos con valentía y reconocimos, lo hablamos también la vez pasada en un episodio anterior acerca de la autoconciencia emocional, reconocer es una área importante, ¿verdad? Que habla de la inteligencia emocional, reconocer lo que me está afectando, la emoción y todos estos factores que estoy atravesando. Mi pregunta va, después de que dejamos de consumir esta sustancia, de estar bajo los efectos del alcohol, ¿cuál ha sido el cambio? ¿Qué cambios internos hemos notado? Manera de pensar, de vestir, de actuar. Físicamente. La salud. Comparado cuando andamos ahí en la calle, estirado, caminando, haciendo los pasos de zigzag. ¿Cuáles han sido esos cambios después de dejar de consumir alcohol? Muy bien. Cuando voy a hablar desde cero, cuando dejé ya de tomar en mi primer mes. En el primer mes fue horrible, fue desesperante. El síndrome de la abstinencia, ¿verdad? Así se llama, ¿va? Así es, yo me levantaba, yo en las noches estaba hasta que salía el sol. Y yo no podía dormir. Y yo decía, necesito dormir, quiero dormir. Pero la desesperación por querer tomar. Uh-huh. Pero el problema es que amanecía y yo todo el día andaba como que hubiera dormido esa noche. Yo lo que hacía es que me iba para el grupo. Y yo sentía, necesito ayuda, decía yo, porque no puedo dormir. Uh-huh. Eso fue los primeros días, la desesperación por querer yo dormir una noche. Tener esa ansiedad, esa desesperación. Y me daba vueltas en la cama, yo no podía dormir, y lo único que pensaba es que quería beber. Y eso, pues, esa desesperación que yo tenía. Luego pasó ya más semanas y empieza a cambiar mi vida, mi manera de pensar. Ya digo yo, voy a no seguir con la carrera que tenía, porque para el tiempo que llevo, regresar a Tegucigalpa, en el lugar que comenzó todo, no es una buena elección. Sí. Entonces dije yo, me metí aquí a la universidad y dije yo, hice equivalencia y me puse a estudiar un técnico y dije yo, para aprovechar que estoy así, comencé yo a ir a estudiar y empiezan también a arrastrar cosas uno que uno hacía, ¿verdad? Estando alcoholizado. Uh-huh. Yo estaba, me acuerdo, en el grupo de un grupo de una clase de la universidad y estaban mandando unas fotos graciosas. Y recuerdo que ese día una compañera encontró una foto mía en la que yo salgo sin camisa, tirado en una tierra, borracho. Y mandó esa foto al grupo donde estaban todos mis compañeros que ellos no conocían, los doctores no conocían esa versión de mí. Y vieron esa foto, a mí me dio vergüenza. Pero son cosas que uno arrastra y tiene que aceptarlas porque esa persona era yo. Uh-huh. Ya no soy ese, pero
Tengo que aceptar de que en cualquier momento van a salir cosas que yo hacía, que yo dije o personas que lastimé y va a estar esto, pero digo yo no, pues yo seguía adelante a pesar de todo, a pesar de todo. Luego me acuerdo que pasó lo de mi abuela, que fue la que me crió a mí, y me acuerdo yo que ella se puso bien mal y me tocó irme para Tegucigalpa con ella. Y yo me acuerdo que estando en Tegucigalpa me quedó un cubículo en el piso, pero yo quería salir corriendo para una cantina en ese momento. Yo quería salir corriendo, yo no aguantaba, yo quería tomar. Yo quería tomar en ese momento. Yo digo, no, yo necesito tomar. En el hospital de escuela, si usted sale, ya no entra. Sí. Y yo con aquello, y aguanté toda la noche. Me empecé a agarrar yo ahí de Dios, de mi poder superior, y a pedirle que me diera la fuerza. Tenía un viaje yo para Estados Unidos al día siguiente. Y me dijeron, anda, y si algo pasa, pues te regresas, porque ya tenés el vuelo, tenés las encomiendas, tenés todo. Y yo dije, y me fui para San Pedro, me acuerdo. Y yo todo el camino iba pidiéndole a Dios que me diera fuerza, mi poder superior, y diciendo la oración de la serenidad. Me acuerdo que llega el momento y ese día yo yo toda la noche me puse a orar, tomé a mi hija y le decía que repitiera, y yo le decía a Dios, Señor, si algo tiene que pasar, que pase en este momento, antes de que yo me suba a ese avión. No permitas que yo me suba a ese avión y luego pase algo. Y le iba pidiendo al Señor, agarrándome yo del poder superior. Llegué al aeropuerto, me acuerdo, y esperando. Y luego me dicen que, ya para subir, me dicen que el vuelo ha sido cancelado. Y yo dije, Tu ser superior. Y yo le dije a mi hija, mira hija, algo va a pasar hoy. Porque nosotros pedimos de que tenía que pasar antes de que nos subiéramos a ese avión. No nos subimos a ese avión hoy. Luego, cuando yo quise cambiar el vuelo para el sábado, me costaba $1,500 el cambio de vuelo. Y esa tarde me dijeron que el vuelo para el sábado iba a ser gratis. Ya el poder superior ya me estaba resguardando desde ese momento, ¿verdad? Dios. Ya después en la noche, pues, ya me llama mi tía y me dice que mi abuela falleció. Y yo en ese momento, con todo el dolor en mi alma, le dije al Señor gracias, porque Él me permitió estar todavía en Honduras, ¿verdad? Entonces al día siguiente tomé ese bus, me regresé y me logré despedir de ella. Pero hay algo que siempre lo voy a llevar en la mente, ¿verdad? Porque uno, aunque tenga todo el dolor, uno recuerda quiénes estuvieron ahí esa noche. Y recuerdo yo que ninguno de los que yo caminaba en actividad alcohólica estuvieron ahí. Solo hubo uno que pasó saludándome unos 20 minutos y se fue. Y él ha de saber quién es y le agradezco porque él llegó, pero de ahí los demás no llegó ninguno. Aparte de que era en una iglesia. Yo creo que si yo hubiera andado en actividad ese día, yo hubiera tomado allá afuera y todos hubieran estado ahí acompañándome. Pero no miraba a ninguno, ¿verdad? De las amistades que yo tenía, pero en una esquina miraba en un círculo a todos los del grupo de Alcohólicos Anónimos. Qué bueno. Tomando café y platicando, era la madrugada y ellos seguían ahí. El apoyo. Entonces, la empatía. Uno empieza a ver ahí, y yo dije, esa es ganancia para mí, de haber llegado a Alcohólicos Anónimos, poderme despedir de mi abuela sobrio, la señora que a mí me crió. Hay muchos en el grupo de Alcohólicos Anónimos que no lo lograron, despedirse de su madre, de su padre, sobriedad. Y yo lo logré, llegué a tiempo a ese grupo, no llegué tarde, llegué a tiempo yo a ese grupo, me logré despedir. He tenido una mejor comunicación con Dios y más que todo ahora tengo una mejor comunicación con mi familia. Eso es importante. Tengo un poco más, me tienen un poco más de confianza, porque esto no significa de que porque dejo de tomar me voy a sentir mal el día que me digan, no, que vos aquí, o sea, la gente tiene una perspectiva de uno, de cómo era en aquel momento, entonces uno tiene que saber aceptar, ¿no? Se pierde la confianza. Tiene razón, hay muchos que llevan 2 años sin tomar y la mamá no les da cierta cantidad de dinero para que le vaya a pagar la luz, porque ya se sabe, sienten que va a volver a caer. Y entonces, y es ahí que a veces el alcohólico es demasiado sensible y ya dice, no, hombre, que uno quiere hacer las cosas bien y ahora me dicen esto.
ahora mi mujer me trata así, ahora, o sea, es lo que uno viene arrastrando. Entonces ahí es cuando uno tiene que llevar bien todos los pasos. Hay unos pasos que en el que le sugieren a uno de pedir perdón por las cosas que uno causó, sin afectar en ese momento a terceros. Porque hay muchos que se equivocan y quieren pedir perdón de una relación que fue hace 5 años. Tal vez la muchacha ya tiene hasta hijos con otro y quieren pedir perdón. Sí. Eso no es recomendable. Sí. Lo recomendable es, o sea, le hiciste esto a tu mamá. O sea, lo siento. Y no solo es lo siento. Ahora, ¿cómo puedo arreglarlo? Es un giro drástico. Ahora tengo la oportunidad de arreglar. ¿Cómo puedo arreglarlo? Entonces uno ahora ve la vida de muchas formas. Sí. A mí me ha costado bastante, porque como les digo, yo siempre caminaba, me miraban parado, pero yo por dentro llevaba mi cerveza, ¿verdad? Sí. Y ahora me ha costado bastante porque, digamos, yo voy al mall y yo veo la gente pasar y veo y siento como que no encajo en ese momento, ¿verdad? Entonces me ha costado bastante adaptarme, pues, y lo otro que a mí me está regalando Alcohólicos Anónimos es que ahorita ya llevo las últimas 2 clases de la universidad. Yo no lo hubiera logrado bajo efectos del alcohol. No. Ya termino estas 2 clases y voy a práctica. Eso es ganancia. Sí. Eso es ganancia para mí. Ganancia para mí es eso que le digo, la comunicación con la familia. Ganancia para mí es mi salud mental, que antes tenía bastantes problemas yo con mi salud mental. Tenía bastantes problemas con muchas personas por las peleas que yo causaba. O sea, ahora Alcohólicos Anónimos a mí me ha regalado una nueva manera de vivir. En Alcohólicos Anónimos yo nací de nuevo. Y me gusta ahí porque es en el único lugar que a mí me comprenden. En el único lugar que a mí me dicen, hace esto o lo otro. Y siempre agarrado de Dios. Porque Dios está en todos los lugares. Y ahí Dios me ayuda porque yo intenté de muchas maneras y no lo logré. Entonces, yo estoy contento de haber llegado a ese grupo y espero que muchos jóvenes también, las puertas están abiertas para todo el que quiera llegar. A veces es muy difícil quedarse porque, o sea, piensan que es un chiste o que en realidad, o no saben cómo adaptarse o no están derrotados. Porque yo llegué derrotado y acepté que estaba derrotado por el alcohol. Acepté yo que yo no puedo tomar ni siquiera una copa. Yo acepté de que o lo dejaba, pues. Entonces, a mí, Alcohólicos Anónimos, eso es lo que me dio. No hablo de dinero, de lujo, o sea, sí. Hablo de una nueva manera de vivir, una nueva manera de ver las cosas. Un reinicio. Sí, así es. Y es lo que más me ha gustado a mí, la verdad. Qué bueno. Y Josué, ya para ir concluyendo, ¿vos crees que una persona por sí sola puede salir del alcoholismo? Es bien difícil. Es bien difícil. En mi caso, con las experiencias que he visto yo en el grupo y en muchos lugares, es muy difícil. La verdad no he visto uno que diga salir por sí solo. Sí se puede, sí he visto que también se entregan bastante a Dios, se agarran de Él y logran, ¿verdad?, salir. Pero no estar agarrado de Dios, no estar agarrado de un grupo o de unas personas que lo va a ayudar, es muy difícil porque el alcohólico tiene demasiado acumulado dentro que necesita soltar. Y entonces el alcohólico no va a venir y va a hablar con su mamá cosas que él hacía en la madrugada, cosas que siente, yo necesito sacar esto que hice tal día, yo necesito sacar esto que hice, pero no va a ir donde la mamá a decirle porque asustada la señora, ¿verdad? Entonces uno busca ayuda. Nosotros le decimos padrino, busco un padrino, lo llamo y le digo, o sea, cuando uno tiene muchas ganas de beber, uno tiene una decepción, uno siente que ya no puede a veces, porque a veces dentro del grupo hay muchas personas que pierden su trabajo, se van mal económicamente y sienten que ya no puede, y el alcohólico, ¿qué es lo que hace? Busca solución en la bebida. Entonces lo único uno tiene que hacer es llamar
llamar, desahogarse y decir, mire, padrino, yo tengo problemas con esto, tengo problemas con lo otro. Hay muchos en el grupo que unos van a la iglesia, otros van a otros lados y cada quien lleva la recuperación como puede. Y si uno se toma de los pasos, porque hay unos pasos en Alcohólicos Anónimos que uno puede seguir, y si uno se guía de esos pasos, es muy difícil que una persona caiga. Porque en Alcohólicos Anónimos las recaídas están previstas, porque lo normal en un alcohólico es que tome. Sí. Lo que pasa en la recaída es que no son recomendadas, porque hay muchas personas que han recaído en el grupo y no han regresado, no han podido regresar, se han muerto por intoxicación, se han muerto por un problema en una cantina, o sea, por una pelea. Hay muchos que no han regresado. Y entonces, y hay unos que sí, que han logrado regresar y se han quedado. Entonces, si una persona recae, nosotros no la señalamos, no le decimos esto, lo otro, sino que le apoyamos y loco, no te quedes ahí, seguí adelante. Entonces, ahí está ese apoyo que le damos a esa persona. Mientras en otros lugares, si usted se va guiándose ahí y lo ven que hizo tal cosa, no, ya no puedes estar en lo mismo, ya tenías esto, ya mejor ya no. O sea, y empiezan a señalar por lo que hiciste, y nosotros no, nosotros estamos ahí, echarle ganas, hombre. Mira, seguí adelante, mira, yo te voy a ayudar, mira, no tenés carro, yo te voy a ir a traer, yo te voy a ir a dejar, no tenés comida, nosotros te vamos a ayudar. O sea, nosotros tratamos una manera de hacer hasta muchas cosas para que la persona no se vaya a beber. Hay mucha solidaridad entonces. El problema de un alcohólico cuando en realidad quiere beber, no hay nadie que lo detenga. Ahí solo el poder superior, en este caso, en mi Dios, es el único que puede ayudarme en ese momento cuando en realidad uno quiere beber. Porque ya cuando un alcohólico va caminando y dice, ahorita voy a ponerme la de mi noche, y ya va enfocado a ese lugar, nadie lo detiene, ni padre, ni madre, ni hijo, no hay nada que lo detenga. Como decían, la bola de nieve, ¿verdad? Que va arrastrando todo lo que encuentre a su paso. Y se va haciendo más grande cada vez que pasa el tiempo. Y ya sabemos cómo termina. Por lo que hemos escuchado de Josué, bonita experiencia, bonita reflexión, estar bajo los efectos del alcohol, caer en lo más hondo, en lo más vil, pero tenemos un padrino superior llamado Jesucristo, que Él nos escucha, que Él nos trata, que Él nos da amor, que Él nos acobija, ¿verdad? Él tiene mucha misericordia de nosotros, y no dudamos que este padrino llamado Jesús también hizo eso con Josué, darle amor, darle cariño, escucharle cuando estaba bajo estos efectos del alcohol. La misericordia del Señor realmente también es importante mencionarlo, Josué, del hecho de que vos estés acá y que hayas tenido ese tipo de vida y enfrentado tantos riesgos, y que estés aquí y que estés en estas condiciones, es misericordia del Señor Jesucristo. Pero nos da mucho gusto, y ustedes que nos están viendo y nos están escuchando, si se sienten en esta situación difícil de enfrentar, porque ya lo manifestaba Milton, que es complicada, no es nada fácil, y una de las preguntas que hacía Gerson, ¿puede realmente una persona bajo estas condiciones poder salir de esta adicción por sí sola? Y ya escuchamos la respuesta, ¿verdad? Necesitamos esa ayuda, necesitamos refugiarnos. Está este grupo que está con las puertas abiertas, las iglesias inclusive también están ahí para que ustedes lleguen. La iglesia ahí en la iglesia no existen santos ni perfectos. Es un hospital del espíritu. Todo el que se encuentra enfermo, el que siente la necesidad de superar un obstáculo, algo que le atormenta, para eso está la iglesia, para que usted busque ayuda, oraremos por usted y le estaremos acompañando en sus situaciones complicadas. Sé que hay una perspectiva, no sé si errónea, porque muchas veces muchos sienten el deseo de ir a la iglesia, pero siempre está ese miedo del rechazo. Milton Josué, no sé si en algún momento tú también pasaste por esa situación de sentir miedo a entrar a una iglesia, ir a una iglesia, o que un evangélico te hablara y te hablara del Señor, o te invitara a ir a la iglesia. Imagino que
muchos en esa situación sienten el deseo, pero la prioridad es el alcohol, el cuerpo pide alcohol. No sé si tuviste esa experiencia de tener ese miedo de ir a una iglesia. Bueno, yo durante estaba en el grupo, cuando uno sube a desahogarse en un grupo alcohólico, yo siempre he recalcado que yo me crié en una familia cristiana, en un lugar cristiano. Les he dicho que yo nunca en mi vida vi una cerveza en la refri de mi casa. Vi a un familiar llegar borracho a mi casa. Nunca vi nada de eso. Entonces yo sí iba a lugares cristianos, así a cultos y todo. Y cuando yo estaba bajo el efecto del alcohol y todo eso, yo a veces sentía la necesidad de ir, ¿verdad? Y pero ya no tenía eso de... O sea, a mí durante yo estuve bajo efecto del alcohol, creo que nadie se me acercaba y me decía, te invito a la iglesia este domingo. Yo voy a pasar por vos. Nunca nadie se me acercó, tal vez por el tipo de personas que yo caminaba, pero nunca me encontré a alguien así. Hubo un par de veces que yo decía y fui un par de veces a la escuela dominical, a una iglesia centroamericana allá que está en el centro. Y fui y entré, pero yo me sentaba en la última silla y escuchaba, pero, o sea, la mano nada más ya cuando me iba. Y escuchaba la prédica y a veces la prédica la escuchaba sobre algún tema, o sobre algún tema familiar, a veces sobre algún tema de esto. Pero en ese momento mi problema más que todo era el alcohol. Yo necesitaba que me hablaran de cómo iba a salir yo de ese problema. Pero sí fui muchas veces a la iglesia. Sentía eso. A mí nadie me llevaba, nadie me decía vamos. Yo sentía esa necesidad, pero no me sentía muy apegado así a los demás, ¿verdad? No me sentía en eso porque yo no iba así como bien cambiado, sino que imagina, iba un domingo en la mañana ya después de haber tomado toda una noche, yo todavía iba tirando ese olor a alcohol. ¿Quién se me iba a querer acercar en ese momento, verdad? A tener una plática conmigo, van a decir, este muchacho todavía no anda en sus cabales, lo primero. Entonces, pero yo solo me sentaba y escuchaba más que todo, y en ese momento sí oraba, le pedía a Dios, pero yo necesitaba tener a alguien para hablar y platicar que tuviera el mismo problema mío. Sí. Me llamó la atención los consejos que este grupo de alcohólicos anónimos les da al principio. No vayas a lugares donde sabes que hay bebida. Sí. No frecuentes lugares donde sabes que andando efectivo vas a comprar bebida. O no busques a aquellos amigos que también están en la bebida y que te inducen a formar parte de ese momento que aparentemente es especial. Con una podemos llegar a tomarnos varias, un 24 mencionado. Y a recaer. A recaer y a caer, a no podernos levantar. Así que si usted nos escucha y nos ve, recuerde, esto es importante que lo tomen para que ustedes también puedan salir de esa profundidad en la que se encuentran, ¿verdad? Y Josué, pues creo que, no sé, y te diría a vos, Felipe, que lo invitemos a la iglesia, ya que ahora ya pasó la etapa más difícil, que es mantenerse sobrio. Creo que es importante también que dé el siguiente paso, el más importante, y este sería, pues, asistir a la iglesia. ¿Qué opinamos? Y puede ser cualquier iglesia, la del barrio, donde él se sienta más tranquilo, porque una iglesia donde también se predique objetivamente sana doctrina, y que te haga sentir, pues, que has dado ese siguiente paso. Y es importante tener esa relación con los hermanos de la iglesia, ¿verdad? Nunca falta un consejo, un apoyo, una oración, un abrazo fraternal, y no dudamos que va a haber un momento, quizás lo podemos ver hasta en Iglesia Hermón. Exacto, y si Dios ha permitido que Él esté acá, hay un propósito en Él. Claro que sí. Hay un propósito de que quienes lo vean a Él, pues van a decir, es importante lo que Él ha logrado, hay que ayudarlo a dar ese siguiente paso. Así es. Yo quiero compartir con nuestra audiencia, los que nos ven y nos escuchan, Efesios 5:18. Siempre están las Sagradas Escrituras dándonos consejos. No lo podemos dejar de mencionar. Para nada.
Se los voy a mencionar en dos versiones, la Reina Valera de 1960 y la Nueva Traducción Viviente, la NTV. Y dice Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino en la cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y dice la traducción, Nueva Traducción Viviente, no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Importante cómo la Sagrada Escritura nos advierte. Sabiduría completa, Felipe, sabiduría completa. Y hay otro versículo también, que creo que esto encierra parte de la experiencia que hemos escuchado de Milton Josué. Es 1 Corintios 6:12, que dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y la Nueva Traducción Viviente dice, puedo hacer cualquier cosa, pero no todo me conviene. Aunque puedo hacerlo todo, no dejaré que nada me domine. Hay una, antes de darle la palabra a Gerson y también a Josué, yo recuerdo una vez que platicaba con mi hijo cuando quería estudiar en una institución, y yo no quería, obviamente, en esa institución, por las situaciones que se estaban dando y que de repente podían afectar a la adolescencia de mi hijo, a la formación de mi hijo, o tener ese ambiente donde podía sentirse presionado y poder encajar, ¿no?, a un grupo como tal. Y yo siempre recuerdo esta frase de Martín Lutero, que dice, deja que los pájaros vuelen sobre la cabeza o sobre mi cabeza, pero no permitan que hagan nido. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy Josué, que ha pasado este duro proceso, pero con valentía, con valor, ha reiniciado su vida, puede tener o visitar a estas personas, ¿verdad? Es imposible no podernos relacionarnos con ellos, pero no debemos dejar que nos hagan nido. Es decir, se puede acercar a esas personas para darles la mano, para darles un consejo, pero debe evitar que no lo convenzan para que los malos consejos o los malos comentarios siempre van a existir. Ahí depende de nosotros de no dejar que ellos influyan en nosotros mismos, ¿verdad, Así Felipe? es. Hay otro versículo también que me gusta bastante, y es 1 Pedro 5:10, que dice de la siguiente manera en la traducción Reina Valera 1960, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccionará, afirme, fortalezca y establezca. Escuche usted en la nueva versión, traducción viviente. Y dice, en su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. Restaurará, fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento. ¿Y quién lo va a hacer? El Señor. El Señor. Así que esta noche, Josué, hemos realmente durante él estaba hablando, yo estaba pensando muchas cosas y cómo es Dios de misericordioso, que lo permite, lo vemos acá, Él fuerte, quizás mucho convicción. Con convicción y es importante que se mantenga siempre del lado de ese Ser Supremo que Él dice que es nuestro Señor Jesucristo, pidiéndole la fortaleza, pidiéndole ser ejemplo para quienes lo ven, para quienes lo conocieron, que lo vean ahora y que quieran estar donde Él está. Eso es sumamente importante. Hay un último versículo, Gerson, que quiero compartir para todos los que nos escuchan y nos ven en tu podcast Reinicia tu Vida. Y dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y dice la Nueva Traducción Viviente, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva.
La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y esto es lo que Milton Josué hoy nos ha expresado. De la vida vieja a la vida nueva. ¿Y qué más? Con el apoyo de nuestro Señor Dios Todopoderoso y su Hijo Jesucristo, que ha limpiado todas nuestras vidas por causa del pecado. Y le hacemos la invitación nuevamente, ¿verdad, Felipe? Lo podemos invitar y darle los horarios de la iglesia donde Claro nosotros que sí. asistimos. Podemos, pues, los martes tenemos centros de estudio, los miércoles cultos de caballero, los domingos la escuela dominical. Y creo que sería importante, Josué, que un día pues nos puedas acompañar, ¿verdad, Felipe? En alguna de las reuniones para que ese paso, gran paso que has dado, lo afiances a través de la cercanía con nuestro Señor Jesucristo. Sí, me gustaría, Josué, que viendo la cámara se dirija a aquellas personas que aún no han podido salir de esta adicción. Y unas palabras de repente de agradecimiento a ese hermoso grupo de personas que están haciendo su máximo esfuerzo por dejar esta adicción. Bueno, para todo el que me esté viendo, joven, señor, nunca es muy tarde para buscar ayuda. Por más hundido que esté, por muy mal que esté o muy fea que se vea la situación, siempre se puede seguir adelante. Siempre, si usted está dispuesto a cambiar su vida, a ser una persona diferente, a ser una persona de bien en la sociedad, para su familia, busque ayuda, que siempre la va a encontrar. Y si su problema es, en este caso, el alcohol, busque ayuda primeramente en Dios. Y Alcohólicos Anónimos siempre va a tener las puertas abiertas, porque hay algo que siempre lo he recalcado, que si usted quiere ver milagros, vaya a un grupo de Alcohólicos Anónimos, que cada uno de nosotros que estamos ahí sentados somos un milagro, porque Dios nos ha sacado de un agujero tan profundo que estábamos nosotros, nos ha sacado de muchas cosas y nos ha alejado de poder hacerle daño a los demás, porque a veces no tienen la culpa el señor que va a trabajar, las muchachas que van a sus estudios, y nosotros por andar tomados tal vez en algún carro, tal vez por andar alguna arma, tal vez por andar en pleitos, le hacemos daño a esas personas que nunca han consumido o lo único que quieren es salir adelante. Entonces evitemos eso, y les digo, Alcohólicos Anónimos siempre va a tener las puertas abiertas para cualquiera que quiera y necesite ayuda y esté dispuesto a que lo ayuden. Qué bueno, qué bonitas palabras. La verdad que este ha sido un espacio, ¿verdad, Felipe? Sumamente provechoso. Sí. Creo que será de mucho beneficio para quienes nos han visto este día. De eso, y creo que esperamos pues que este llegue al corazón y a la mente de quien lo necesite. Y estoy seguro que si Dios lo ha permitido es porque así será. No sé si ya para finalizar, pues hemos hecho una pequeña dinámica, ¿verdad, Felipe? Sí, así es. Josué, el día de hoy te vamos a mostrar algunas imágenes y queremos que cuando veas esas imágenes, pues vos nos podás dar un pequeño pensamiento o una pequeña oración de lo que vos crees que es eso para vos, o de lo que vos crees que puede ser eso para vos. Uh-huh. Y te voy a mostrar la primera imagen. La primera imagen es, la mostramos a los televidentes, y es una Biblia. Nos gustaría que nos dijeras qué es para vos la Biblia, o qué esperás vos que la Biblia pueda hacer en tu vida. Bueno, para mí la Biblia es un libro sagrado en el que podemos encontrar respuestas a muchas preguntas. Y leyendo un poco, uno siempre se identifica con algunos versículos que se ven ahí. Uno siempre dice, oh, yo tenía problemas con esto, aquí me están diciendo qué es lo que puedo hacer para poder solucionar por lo que estoy pasando. Más que todo es una guía para poder
ir por tu camino, ¿verdad? Si lo quieres hacer bien, entonces más que todo siento que es una guía para el ser humano, para poder ser un hombre de bien. Ok, ahora vamos a mostrar otra imagen a nuestra audiencia. Creo que se ve. Creo que sí se ve. Es una cerveza en un vaso. Con un vaso, creo. Sí, es esta imagen. ¿Qué podemos decir ahora que hemos reiniciado una nueva vida? ¿Qué fue esto y qué es ahora? Bueno, en mi caso, he caminado o caminaba bajo los efectos del alcohol, era un elixir. Era algo que sentía yo, que me ayudaba a escapar de todo. Era algo que cuando pasaba por la garganta yo decía, qué rico, decía yo en mi mente. Y era algo que desde que sonaba la tapa, yo decía, esto es vida. Para mí esto es vivir la vida. Ahora que lo veo desde este punto de vista, veo destrucción, veo familias destruidas, veo personas, personas discapacitadas por accidentes, bajo las bebidas alcohólicas, veo cárcel, veo pura destrucción, la verdad. Muy bien, José, muy bien. Y siguiendo con la dinámica, entonces vamos a mostrar esta imagen, que es el logo de Alcohólicos Anónimos. Y quisiéramos que nos dieras un mensaje de qué es para vos hoy la organización de Alcohólicos Anónimos. Para mí, Alcohólicos Anónimos es esperanza. Esperanza para todas esas personas que aún siguen en la calle. Porque por cada persona nueva que llega al grupo, que veo yo cómo entra destruido, así como yo entré, me da a conocer que el mundo afuera está feo. Y que gracias a Dios yo me he quedado en ese grupo. Entonces yo en Alcohólicos Anónimos yo veo esperanza, recuperación y lo contrario de lo que vi en la cerveza, ya veo unión familiar, sí. Veo paz mental, veo como esa luz, puedo decir, al final del túnel y veo una vida útil para la sociedad. Eso veo. Excelente, y vamos con la última. Vamos a enseñarle a toda nuestra familia de Reinicia tu Vida Podcast. Vamos a acercarla un poquito. Tal vez la ven. Creo que no la... no la... Es una máquina de gimnasio. Sí, es una máquina de gimnasio. Aquí está. El nombre de la marca. ¿Qué representa esto? Máquinas y suplementos Choluteca. En la vida de Milton Josué. Máquinas y suplementos Choluteca. Es, bueno, veo mi emprendimiento, ¿verdad? Pero ahorita pueden verlo, o sea, que es algo que me está, por decirlo, me está yendo bien, la verdad. Sí. Pero en algún momento cuando yo comenzaba ver máquinas de gimnasio, lo que me daba era tristeza y dolor en aquel momento. Porque algunos que me conocen saben que yo tenía un gimnasio. Y la verdad, eso cuando yo andaba desesperado por más alcohol, yo iba con la llave a abrir en las madrugadas a ver qué podía vender para poder seguir consumiendo. Yo veo cómo le decía borracho a ellos, dame la mitad de lo que vale la mensualidad por querer seguir consumiendo. Veo cómo destruir un negocio rentable por andar bajo los efectos del alcohol. Porque era un negocio que sí da y me daba en el momento, pero yo lo desaproveché por andar en la bebida y en el alcohol. Una máquina que era cara, tal vez yo la vendía barata, póngale unos 15,000 lempiras y en 2 noches yo me consumía todo. Yo me bebía hasta el último dinero.
hasta el último peso, a quedar en nada. Y ahora que veo la máquina, veo como algo simbólico para mí, más que todo, porque yo armando una máquina, yo siento paz y relajación. En tu reinicio. Así es. Ahora yo me veo, yo veo una máquina y si veo una máquina que nunca he visto, yo pienso en las piezas que lleva, en cómo fabricar esa pieza y cómo fabricarla yo. Entonces siento esa paz cada vez que veo ahora las máquinas. Qué bueno, qué bueno. Y ya para finalizar, Felipe, pues yo quisiera agradecer a Milton Josué Sánchez por tomarse el tiempo de estar acá. Le quiero decir que hay un Dios todopoderoso que está esperando que Él lo busque. Sé que lo ha buscado. Sé que muchas cosas para Él han mejorado y estoy seguro que Dios tiene un propósito en la vida de Milton Josué Sánchez y se va a cumplir porque Él, como lo dijo al inicio, viene de una familia cristiana. Incluso Él, según entendí, aceptaste a Jesús en tu corazón. Y yo digo que esto que Él vivió y lo que hoy está viviendo, pues es obra de Dios y Dios está cumpliendo el propósito en Él. Y qué bueno. Te felicito, Josué, y te animo, te motivo a que sigas adelante, que sigas dando esos pasos que te llevarán a la cúspide. Firmes y adelante, para que cumplas todas tus metas para tu familia, terrenalmente hablando, pero sobre todo para que cumplas tu meta espiritual. Así es, estamos muy agradecidos y han llegado hasta este minuto del podcast. Estamos muy agradecidos. Esperamos que esta historia que ha reiniciado la vida de Josué les sirva de mucho. Sáquenle provecho, compártanla con algunos familiares o amigos que están atravesando la misma situación que Josué. Josué, estamos muy contentos, muy agradecidos por esta experiencia compartida, ¿verdad? Para que muchos que lo atraviesan puedan salir. Recuerden que solos no van a poder salir, necesitan un apoyo moral de la familia espiritual, de los hermanos de la iglesia, si visitan alguna iglesia. No es fácil, pero no deberían de sentirse avergonzados, sino es salir de ese hoyo donde estamos totalmente hundidos. Así que muchísimas gracias por haber acompañado hasta este minuto esta experiencia de vida de Milton Josué Sánchez. Creo que con esto llegamos al final de nuestro segmento y les esperamos con otra temática muy importante como la de hoy próximamente. Y recordémosles, Felipe, que se suscriban a nuestras redes sociales en todas nuestras plataformas: Facebook, TikTok, Instagram, YouTube. Sí, YouTube, Spotify y Apple Podcasts. Exactamente. Entonces nos pueden buscar en todas. No hay excusa. No hay excusa, no hay ninguna excusa. Igual me imagino que Josué se va a suscribir a nuestra red social de aquí en adelante y va a compartir nuestros programas. Y también esperamos que no sea el último programa en el que lo podamos tener acá. Podemos hablar de muchos temas con él sobre emprendimiento. Y de nuestra parte, pues desearle lo mejor a nuestros amigos en las redes sociales. Que Dios les bendiga y que siempre pensemos que lo mejor está por venir. Igualmente me despido, Gerson. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los constritos de espíritu. Salmos 34:18. Hasta el siguiente episodio. Nos vemos.